Hola a todos, bienvenidos a esta presentación sobre la actividad de construcción aplicada a administración de base de datos. El objetivo de este proyecto es mostrar el funcionamiento de una base de datos en donde se incluya el uso de table space, data files, el modelo de entidad de relación, la creación de tablas en un table space específico, vistas, procedimientos almacenados, triggers. También se verán el tema de optimización de consultas y el backup. Como podemos ver, yo tengo en este momento preparados unos scripts. Vamos a revisarlos uno por uno. El primer script que tengo en pantalla se refiere a la creación de un table space llamado datos, en el cual se va a almacenar toda la data que tiene que ver con la lógica de negocio. Es decir, aquí estarán todas las transacciones para insertar usuarios, pedidos, categorías de los productos, los mismos productos, y también se va a crear un table space en donde se van a guardar estos logs. Esta diferenciación se hace más que todo porque, digamos, el primer table space donde se van a estar los datos va a tener una priorización para el tema de los backups. Y los logs ayudarán, de hecho, a revisar esa información que se va a hacer backup. Eso en cuanto a table space. Vamos a revisar en dónde está ubicado. A continuación les indico en dónde fueron ubicados estos data files. Como podemos ver, aquí está el datos 01, datos 02 y logs. Aquí podemos ver los data files que se acabaron de crear. Tenemos datos 01, datos 02 y log 01, los cuales coinciden con los registros que nosotros podemos ver aquí en el SQL Developer. Como pudimos ver, ahí están los archivos creados. Yo ya los tengo creados porque tengo creada toda la base de datos para acelerar esta explicación y mostrar el funcionamiento de la base de datos. ¿Con qué se prosiguió? Se creó un usuario, que va a ser el usuario que almacene todos estos objetos de la base de datos. Se llamará Online Store y la contraseña será la misma. Podemos ver con este select cuáles son los table space que tenemos creados. Podemos ver aquí los de sistema y podemos ver los que acabamos de crear, que serían datos y logs. Son nuestros table space. Aquí está toda la información al respecto, podemos ver que están funcionando y la información para la administración. Vamos a darle permisos al usuario para que las creaciones de sus objetos por default sean datos. Ya veremos más adelante que los objetos que van a ir en otro table space tendrán un script adicional. Damos el permiso para que pueda crear vistas. Más adelante se crearán estas vistas. Con esta consulta podemos ver los table space que tenemos creados y las tablas en sus respectivos table space. Todas las tablas de lógica de negocio están en datos y la tabla de auditoría está en logs. Esta tabla almacenará los registros de las modificaciones de las respectivas tablas. Los índices asimismo se guardan en sus respectivos table space. Podemos ver que las columnas que tienen índices son todos los IDs y adicionalmente se ha creado un índice para el email, ya que este es un dato importante respecto a los usuarios con el que se identificarán y también tendrá un alto uso en los selects. Con estos scripts lo que hacemos es darle al usuario una cuota para que pueda escribir datos, o sea, es decir, hacer inserts en el table space datos y asimismo en el table space logs. De esta manera podremos más adelante hacer los inserts respectivos. Y por último, podemos consultar la memoria usada por el usuario. En este caso vemos que en cuanto a logs, no tenemos aún registros escritos. Esto los vamos a hacer durante esta presentación. Y en cuanto a datos, ya podemos ver que aquí tengo un uso bastante alto respecto al que se le asignó. Esto es porque yo ya he hecho varias inserciones para preparar toda la data para estas pruebas. A continuación vamos a ver los scripts con los que creé las tablas y la explicación de la lógica que hay detrás de esta creación. Primero se crea una tabla categorías con el campo ID y el campo nombre. La lógica que se le puso aquí es que una categoría puede pertenecer a varios productos. Creamos una secuencia que será asignada al campo ID automáticamente. ¿Cómo lo haremos automáticamente? A través de un trigger. Entonces implementamos un trigger con las características before insert, es decir, antes de cualquier inserción en la tabla categorías, vamos al campo ID, al nuevo campo ID, se va a seleccionar el siguiente valor de la secuencia que creamos anteriormente. En cuanto a la tabla productos, podemos verla aquí, la lógica que tiene detrás es que un producto puede pertenecer a una sola categoría, es decir, hay una relación 1 a 1. Y un producto puede pertenecer a varios pedidos, ya lo veremos más adelante en la tabla pedidos. Por ahora los campos que se le asignaron a producto fueron el ID, el nombre, el precio, el stock y una referencia a la tabla categoría. Aquí vamos a identificar a qué categoría pertenece cada producto. Igual que la tabla anterior, creamos una secuencia para su ID y el trigger que maneja esta asignación. Seguimos con la tabla usuarios. En la tabla usuarios se estableció que un usuario puede realizar varios pedidos. Como ya lo mencionamos anteriormente, aquí podemos identificar una lógica de negocio. Un usuario puede realizar varios pedidos y un producto puede pertenecer a uno o varios pedidos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una relación muchos a muchos, para lo cual se tiene que crear la tabla auxiliar, la tabla de relación. Bueno, por ahora vamos a explicar la tabla de usuarios. La tabla de usuarios, igual que todas las tablas, maneja su ID y la asignación a través de un trigger. Tiene los campos nombre, apellido, email, contraseña, dirección. Podemos ver aquí que tiene una restricción, es la primary key, al igual que en las tablas anteriores, pero esta además le hemos asignado un campo único, que es el email. ¿Por qué es un campo único? Porque el email va a ser el campo usuario. Es decir, no pueden haber dos usuarios con el mismo email. Por esta razón, este campo es un campo unique. Esta es la tabla pedidos. Un pedido, como lo mencionamos antes, puede contener múltiples productos y un pedido pertenece a un solo usuario. Entonces, igual que las anteriores tablas, tiene su ID, el ID del usuario y la fecha del pedido. Tiene su primary key y como foreign key hace referencia a la tabla usuarios, a su campo ID. Igual que las tablas anteriores, tiene su secuencia y tiene su trigger. Por último, creamos una tabla en donde va a estar esta relación que mencionamos antes, la relación de muchos a muchos de pedidos y productos. Entonces aquí, como podemos ver, hay un ID de pedido, un ID de producto y la cantidad de estos productos que hay en el pedido. Igual que las anteriores tablas, tiene su secuencia, tiene su trigger
y la referencia a los sus foreign keys, a pedido y a producto. Para finalizar, vamos a explicar que se crea una tabla de auditoría. Esta tabla va a registrar todos los eventos de actualización que sucedan en la base de datos. Como podemos ver aquí, tiene un script adicional en donde nosotros definimos que se almacene en el table space logs, como ya lo pudimos observar acá anteriormente. Aquí podemos ver que esta tabla de auditoría pertenece al table space logs. Como podemos ver, tiene también su secuencia y su trigger de asignación de la secuencia. Para la creación de nuestra base de datos se definió que va a tener como prefijo las iniciales del usuario. Entonces nosotros se ha decidido que se va a colocar ONS, que refiere a Online Store. Esto con respecto a cada tabla. Y con respecto a cada campo va a tener un prefijo de 3 letras. De las 3 primeras letras de la palabra de la tabla, en este caso de categoría sería cat. Y para los casos que haya, digamos, otra tabla, para este caso, para este ejemplo no tengo ninguna tabla que se repite, pero si hubiera, se cambia la tercera letra por la siguiente, para que no haya duplicidad. Igualmente, esto como se puede ver aquí en la parte de las tablas, podemos ver cuáles son los nombres de las palabras, de las tablas, cómo inician y ver que no se vayan a repetir. De hecho, si lo tengo el caso, qué pena. Podemos ver que pedido, detalle y pedidos inician con PED. Entonces nosotros, ¿cómo se definió esta creación? Para pedidos, PED, y para detalles de pedidos, P de pedidos y DE de detalles, ya que está compuesta por 2 palabras. Entonces así no se nos repiten los prefijos. ¿Cuál es el objetivo de estos prefijos? Identificar muy fácilmente los campos que pertenecen a cada tabla. Entonces, por ejemplo, si yo miro este campo en alguna consulta, ProID, sé que ese ID refiere a la tabla productos. Y si es PDE ID, a pedido detalle. Asimismo con las demás tablas. Ese es el objetivo y es la lógica que hay detrás de la creación de estas tablas de esta manera. Continuamos con la parte de la creación de los triggers. Los triggers se han definido para este ejercicio como los triggers que van a insertar la auditoría. Como podemos ver, se han creado triggers para después de la actualización en cada tabla. Tenemos para la tabla categorías, para la tabla productos, para la tabla usuarios y para la tabla pedido detalle. Tengo una nota importante y es que la tabla de pedidos no tendrá auditoría porque esta tabla no va a ser modificable. Al menos en la lógica de negocio que se definió en este momento, no puede ser modificable. Si alguien intenta modificar un registro de esa tabla, se debería configurar algún error. Podemos ver que todas llaman un procedimiento almacenado y le mandan los campos, los parámetros que este procedimiento almacenado está esperando. A continuación, podemos revisar el procedimiento que se creó. Este procedimiento lo que hace es una inserción automática en la tabla de auditoría. Recibe estos parámetros de entrada, no tiene parámetros de salida, y lo que hace pues es insertar la tabla de auditoría. En este momento la tabla de auditoría no tiene ningún registro, a diferencia de las demás tablas. Vamos a ver muy por encima que la tabla de categorías ya tiene unos ejemplos. La tabla usuarios de igual manera ya tiene bastantes registros, esto para el tema de la optimización de las consultas. Tenemos la tabla productos, también con varios registros. La tabla pedidos, como podemos ver, esta es una tabla que no puede ser modificada, son datos que no se pueden modificar. Si alguien quiere modificar un tema del pedido, ese tema se modificará en pedido detalle. Podemos ver que aquí hay muchos números. Este tema lo vamos a volver más legible en la parte de las vistas. Por ahora quiero mostrar que tenemos datos. Y la tabla de auditoría que no tiene ningún dato en este momento. Para el ejercicio de creación de vistas he decidido 2 requerimientos y vamos a hacer la creación de estas vistas, que responden a estos requerimientos. En el primero vamos a hacer el ejercicio de que se necesita una vista para ver la cantidad por pedidos por usuario de los usuarios que cuenten con algún pedido. Podemos ver que yo aquí tengo ya la vista creada a través de este select. Aquí podemos ver, tenemos un identificador de usuario. Y para este caso el usuario Tabi By tiene 2 pedidos. Podemos ver que la cantidad total de registros que tenemos en este momento es 785. En este módulo vamos a revisar también el tema de la optimización de consultas. Como lo podemos ver, SQL Developer nos permite hacer eso a través de un plan de ejecución. Lo hacemos a través de este botón o presionando la tecla F10. Aquí podemos ver que esta consulta tiene 2 errores. No son 2 errores, son 2 accesos completos a 2 tablas. Lo que, bueno, en este momento, por la cantidad de registros que hay, puede ser que no tarde o que no se vea la afectación a nivel de rendimiento. Pero puede llegar un momento en el que hayan millones de pedidos y millones de usuarios. Esto no es recomendable. ¿Qué se ha hecho en esta consulta para mejorar ese rendimiento? Nosotros hemos agregado una cláusula where, en donde ya estos filtros nos permitirán reducir estas consultas y mejorar el rendimiento. Como podemos ver, estos números se reducen y esta es la manera como podemos optimizar las consultas. Adicionalmente, esta vista, para optimizar aún más la consulta, podríamos usar algún where en donde busquemos un usuario específico o un pedido específico. De la misma manera,
lo podemos hacer para esta vista. Para la parte del backup, podemos ver que nuestros archivos físicos, donde está almacenada toda esta información, están en esta ruta. Si en algún caso la base de datos se cayera, se va la luz, pasa algo con el disco duro, bueno, con el disco duro es algo más delicado, pero digamos que temas como que se va la energía, se apaga la base de datos, o algún tema de falla lógica, simplemente lo que se debería hacer es apagar la base de datos, volverla a iniciar y ella automáticamente esas transacciones que quedaron pendientes las va a sacar de la memoria buffer y las va a ingresar en la base de datos. De igual manera es importante que nosotros tengamos presente estos datos y le vayamos haciendo copias de seguridad. Hay diferentes maneras de hacer esto, pero para este ejemplo el backup se hace a través de estos archivos. Para finalizar, realizaremos unas consultas a nuestras vistas de cómo se muestra la información. Aquí podemos ver que el usuario Tavi tiene 2 pedidos, y de igual forma nosotros aquí podemos filtrar. Por ejemplo, si quisiéramos los pedidos que tengan 6, y podemos ver que existen estos pedidos, estas personas, estos usuarios que tienen 6 pedidos. Es decir, aquí ya se puede entrar en un tema de análisis de datos, en donde se puede identificar los usuarios que más nos compran en nuestra tienda, y a través de sus usuarios, de sus correos electrónicos, pues se podría hacer estrategias ya de ventas, ¿no? De mandar como ustedes son nuestros clientes más fieles, los premiamos con un bono. Sí, se pueden ya hacer estrategias a partir de la información. De igual manera, con la vista de pedidos por productos, este es un tema que le podría servir al área financiera. Por ejemplo, aquí podemos ver que el pedido ID 393 tiene 3 productos de este producto. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, yo podría buscar este ID y ver si a este pedido lo acompañan otros productos. Para este ejemplo podemos ver que este pedido está compuesto por 2 productos, 3 de cheese y 2 de mustard. Podemos ver el valor unitario y podemos ver la multiplicación que hace entre la cantidad con el valor unitario, y obtenemos el precio total. Aquí, si pudiera existir un caso de uso que nos pidan cuánto es el precio total por pedido, entonces en este caso habría que venir aquí a crear una nueva vista en donde se haga ese cálculo como lo hicimos para ese precio total, y hacer esa sumatoria total por pedido. Para este ejercicio no se ha hecho, por los temas de tiempo no se quiere extender mucho la explicación de este proyecto en el video, pero sí la idea es continuar con estos proyectos y ir fortaleciendo más el conocimiento sobre la administración de base de datos. Espero que la información haya estado completa, que no se me haya pasado algo, y muchas gracias por su atención.